Todo empezó cuando mi hermana menor trajo a casa esa maldita muñeca. Nunca había sido una niña que jugara con juguetes así, pero esta muñeca parecía diferente, especial. La encontré en una tienda de antigüedades, y desde que la vi, algo dentro de mí me dijo que no era un simple juguete. Sus ojos, esos ojos de vidrio que parecían seguirte a cualquier parte. Pero, al principio, traté de ignorarlo. Solo era una muñeca, ¿verdad? Eso es lo que me repetía una y otra vez. No quería preocupar a nadie, mucho menos a mi hermana, que parecía tan feliz con ella. Pero algo en esa muñeca me incomodaba, me ponía nervioso. Las primeras noches después de que la trajo a casa no sucedió nada. Todo era normal, o al menos, eso es lo que creía. No fue hasta la tercera noche que comencé a notar cosas. Estaba acostado, a punto de dormirme, cuando escuché un ruido suave, como si algo hubiera caído en el pasillo. Me levanté, pensando que tal vez mi hermana se había despertado, o que uno de nuestros padres se había levantado para ir al baño. Pero el pasillo estaba vacío. Todo estaba oscuro y en silencio. No le di importancia y volví a mi cuarto. Pero entonces lo vi. La muñeca. Estaba sentada en la puerta de mi habitación. Lo primero que pensé fue que mi hermana la había dejado ahí, pero algo no encajaba. La había visto acostada, profundamente dormida, cuando pasé por su cuarto hace unos minutos. No había manera de que la muñeca hubiera llegado sola, pero allí estaba, con esos ojos vacíos mirándome. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me acerqué lentamente y la levanté. Estaba fría, mucho más fría de lo que debería estar. La llevé de vuelta a la habitación de mi hermana y la coloqué en su estante. Cuando me fui, sentí como si alguien me estuviera observando. Esa noche apenas dormí. A la mañana siguiente, intenté no pensar en lo que había pasado. Traté de convencerme de que todo era una coincidencia, que mi hermana se había levantado en mitad de la noche y había movido la muñeca sin que yo me diera cuenta. Pero la sensación de incomodidad persistía. No podía sacarme de la cabeza la idea de que algo no estaba bien con ese juguete. Las cosas empeoraron la siguiente noche. Me desperté de nuevo, pero esta vez no fue por un ruido. Fue por una sensación. Una sensación de que algo o alguien estaba en mi habitación. Sentí un peso extraño en el aire, como si no estuviera solo. Abrí los ojos lentamente, y allí estaba ella, la maldita muñeca, sentada en la esquina de mi escritorio, mirándome fijamente. No había forma de que hubiera llegado hasta ahí. El terror me paralizó. Sabía que la había dejado en el estante de mi hermana, pero ahora estaba aquí, en mi cuarto, inmóvil, con esos ojos vacíos y oscuros. Mi primer instinto fue levantarme y gritar, pero no pude moverme. Era como si algo invisible me estuviera reteniendo, obligándome a quedarme quieto, como si un frío gélido hubiera entrado en mi cuerpo. Mi respiración se volvía pesada, y sentí que la muñeca, de alguna manera, estaba disfrutando de mi miedo, alimentándose de mi temor. Finalmente, reuní el valor suficiente para levantarme y llevé la muñeca de vuelta al cuarto de mi hermana. La coloqué cuidadosamente en su estante y volví a mi cama, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que la muñeca me observaba, como si estuviera esperando que bajara la guardia. Esa noche no pegué ojo. Durante los días siguientes, las cosas empezaron a volverse cada vez más extrañas. Mi hermana comenzó a actuar de manera diferente. Ya no era la niña alegre y habladora de siempre. Ahora, pasaba horas sentada en su habitación, en silencio, con la muñeca en sus brazos. Si le preguntaba algo, apenas respondía. Sus ojos estaban apagados, como si algo dentro de ella hubiera cambiado. Mis padres no notaban nada raro, pero yo podía verlo. La muñeca estaba haciendo algo con ella. Lo sentía. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un susurro. No era un ruido fuerte, apenas perceptible, pero estaba ahí. Venía del cuarto de mi hermana. Me acerqué a la puerta, tratando de no hacer ruido, y la abrí lentamente. Mi hermana estaba sentada en su cama, con la muñeca en su regazo, pero no estaba sola. Había algo en la habitación con ellas. Una sombra, una presencia oscura que no pude distinguir claramente. Sentí como mi corazón se aceleraba, y de repente, mi hermana levantó la mirada hacia mí. Sus ojos no eran los suyos.
Eran oscuros, vacíos, como los ojos de la muñeca. Cerré la puerta de golpe y retrocedí. No sabía qué hacer. Mi hermana estaba siendo controlada, poseída por esa cosa. Esa noche no pude pegar ojo. Sentía que cada vez que cerraba los ojos, la muñeca estaba más cerca de mí, tratando de apoderarse de mi mente. Empecé a tener sueños extraños, pesadillas en las que la muñeca caminaba hacia mí, susurrando palabras que no entendía, pero que me llenaban de terror. Una de esas noches algo sucedió. Me desperté, pero no estaba en mi habitación. Estaba en el cuarto de mi hermana. La muñeca estaba sentada en mi regazo y yo estaba acariciando su cabello, sin siquiera darme cuenta. No sabía cómo había llegado allí. No sabía cuánto tiempo había estado así. Sentí como si algo dentro de mí me estuviera controlando, obligándome a hacer cosas que no quería. Solté la muñeca de inmediato y salí corriendo de la habitación, pero el terror ya se había instalado en mi pecho. Comencé a notar que cada noche la muñeca se movía más, aparecía en lugares diferentes, siempre más cerca de mi habitación. Sabía que estaba tratando de llegar a mí, que quería poseerme, como lo había hecho con mi hermana. Podía sentirlo. Cada vez que cerraba los ojos la veía en mi mente, con esa sonrisa torcida y esos ojos fríos. La situación se estaba volviendo insostenible. Sabía que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Una noche me armé de valor y fui al cuarto de mi hermana. La encontré dormida, con la muñeca a su lado. La tomé sin hacer ruido y la llevé al sótano. Sabía que mis padres no me creerían si les contaba lo que estaba pasando, así que decidí deshacerme de la muñeca por mi cuenta. La envolví con una manta y la dejé en una esquina del sótano, lejos de todos. Pensé que si la alejaba, las cosas volverían a la normalidad. Al principio parecía que todo había vuelto a la calma. Mi hermana empezó a comportarse como siempre, más habladora y alegre. Ya no pasaba horas en silencio con la muñeca en sus brazos. Pensé que finalmente había conseguido librarnos de esa cosa, pero mi tranquilidad no duró mucho. Una semana después de haber escondido la muñeca en el sótano, comencé a escuchar ruidos extraños desde abajo. Era como si alguien estuviera caminando lentamente por las escaleras. Cada noche, los pasos se volvían más fuertes, más insistentes. Mi mente trataba de convencerse de que era el viento, o quizás alguna tubería vieja del sótano, pero en lo profundo de mí sabía lo que estaba pasando. Sabía que ella no había terminado conmigo. Una noche, los ruidos fueron insoportables. Eran pasos, sin duda alguna, y ahora parecían estar subiendo las escaleras. Me levanté lentamente, con la piel erizada por el miedo. No podía permitir que volviera. Bajé hasta el sótano, con una linterna en mano, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con un silencio sepulcral. No había rastro de los pasos, ni de la muñeca. La esquina donde la había dejado estaba vacía. De pronto, sentí un frío intenso a mi alrededor. Mi respiración se aceleró cuando noté algo en el suelo. Era un rastro de pequeñas huellas, como si alguien o algo pequeño hubiera caminado por allí. Las huellas llevaban hacia el centro del sótano, y allí vi una figura sentada. Era la muñeca. Estaba sentada en una silla vieja, con la cabeza inclinada hacia un lado, mirándome directamente. Sabía que no podía seguir huyendo. Agarré la muñeca con fuerza y me dispuse a destruirla. Llevé un hacha de la caja de herramientas y, sin pensarlo dos veces, la levanté. Pero justo antes de que pudiera golpearla, algo me detuvo. Escuché un susurro suave pero claro. «No te dejaré». Solté el hacha por el susto y retrocedí. La muñeca cayó al suelo y de repente todo se apagó. La luz de la linterna parpadeó y se apagó, dejándome en la más absoluta oscuridad. Fue entonces cuando lo comprendí. No se trataba solo de la muñeca. Había algo más, algo mucho más antiguo y oscuro, y estaba ligado a mi hermana. Si destruía la muñeca, lo que fuera que estaba dentro de ella no desaparecería. Se trasladaría a otro cuerpo, y sabía que su próximo objetivo sería mi hermana. Decidí que no podía destruirla, pero tampoco podía dejarla en casa.
Salí corriendo del sótano, con la muñeca bajo el brazo, y sin dudarlo, conduje hasta el puente que cruza el río del pueblo. Al llegar, me detuve en el borde del puente, con la muñeca en la mano, sabiendo que solo había una forma de terminar con esto. La arrojé al río, observando cómo desaparecía en las oscuras aguas. Me quedé allí en silencio, esperando algún indicio de que todo había terminado, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el aire era más liviano, como si la pesadilla finalmente hubiera llegado a su fin. Regresé a casa, agotado pero aliviado, y desde esa noche los ruidos cesaron. Mi hermana volvió a ser la de siempre, y la muñeca se había ido, pero en el fondo sabía que no estaba realmente destruida, solo estaba esperando a que alguien más la encontrara.